Saludos cordiales, estimados profesionales en formación. Soy la docente Gina Castro Moyano y les doy la bienvenida a esta sesión en la que analizaremos la unidad 10 de su asignatura Bases Biológicas. Esta unidad se denomina Evolución y contiene los siguientes temas: agentes de cambio, mecanismo de la evolución, pruebas y evidencias de la evolución, genética y evolución y evolución del hombre. Voy a iniciar revisando algunos conceptos que van a estar aludiéndose a lo largo de esta sesión. Entre estos conceptos vamos a tomar en cuenta el término evolución. La evolución comprende los cambios ocurridos en los seres vivos a lo largo del tiempo, desde la aparición de las primeras formas vivientes hasta el presente. De igual forma, el equilibrio génico o genético va a estar siendo tomado en cuenta a lo largo de esta descripción que vamos a hacer de la unidad 10. Este equilibrio génico corresponde a la condición del genotipo donde las frecuencias génicas se mantienen constantes de generación en generación. La frecuencia génica o la frecuencia alélica es la proporción de cada alelo en un locus dado en una población específica. Es la característica de interés en cuanto a la transmisión de los genes en una población. La población, como ya habíamos también en alguna unidad descrito, comprende a un grupo de individuos que se reproducen entre sí y comparten un reservorio génico constante. La especie es un conjunto de seres que presentan un patrimonio genético cerrado al que no pueden penetrar genes extraños en el apareamiento normal, los cuales se interfecundan y producen descendientes fértiles. Es decir, que son aptos para la reproducción. La especiación es la formación de una subespecie debido a algún tipo de aislamiento reproductivo entre los componentes normales de una especie, de tal manera que los nuevos individuos presentan cambios que no les permite aparearse. A continuación, revisaremos las características de los agentes de cambio en las poblaciones. Estos agentes comprenden los mecanismos que pueden producir alteraciones en la frecuencia génica de las mismas. Estos cambios pueden ser las mutaciones, la migración, la deriva genética, la selección natural y en algunos casos el apareamiento no aleatorio. A partir de ahora vamos a hacer la descripción breve de cada uno de estos agentes de cambio. Con respecto a una mutación, podemos destacar que corresponde al cambio espontáneo, brusco e irreversible, total o parcial, que ocurre en los seres vivos, afecta el patrimonio genético de las células de un individuo y aportan la materia prima para la evolución. La migración representa el movimiento de los alelos hacia o desde una población como consecuencia de la inmigración o llegada o la emigración, también llamada partida, de individuos reproductivos que puede alterar las proporciones de los alelos ya existentes. La deriva genética es la pérdida de algunos alelos que ocurre en poblaciones pequeñas en ocasión de la reproducción aleatoria. La selección natural permite que los más aptos sobrevivan y produzcan más descendencia. La acción de las mutaciones y la selección natural son necesarias no solamente para la formación de nuevas especies, sino también para que las que ya existen continúen existiendo. En relación al apareamiento no aleatorio, debemos dar énfasis en que es un mecanismo que introduce cambios en las proporciones de los genotipos, pero no necesariamente en las frecuencias de los alelos. Por ello, algunas veces este mecanismo no se lo considera. A continuación, voy a hacer una breve reseña de las pruebas y evidencias de la evolución. Para ello, debo resaltar que los investigadores han encontrado pruebas y evidencias de la evolución basadas en la anatomía comparada.
en los órganos vestigiales o rudimentarios, en la embriología comparada y en la paleontología. Para tener una visión más completa de estos campos de estudio, voy a definirlos. La anatomía comparada es el estudio de los órganos presentes en diferentes especies. Se establece que las partes que poseen los distintos organismos pueden estar relacionados debido a que presentan la misma estructura básica y porque se desarrollaron en forma parecida. Los órganos vestigiales considera el estudio de estructuras o restos sin uso y de tamaño reducido en algunas especies. Su presencia no tiene explicación satisfactoria y desde el aspecto evolutivo, esos órganos que hoy se hallan en proceso de atrofia debido a la falta de uso fueron necesarios y funcionales en antepasados de animales hoy existentes. La embriología comparada analiza y compara la secuencia del desarrollo embrionario de peces, aves, reptiles y mamíferos, entre ellos el hombre, para determinar su homología. Entiéndase que este término comprende la relación entre distintas estructuras que poseen un origen común, pero que no cumplen necesariamente la misma función. Finalmente, la paleontología es el estudio científico del registro de los fósiles, que son células y restos de seres vivientes conservados en arena, tierra o rocas. Ahora voy a pasar a referir la relación que hay entre la genética y la evolución. La genética aportó de forma trascendente en los conocimientos acerca de la evolución a través de los principios de Mendel, y además el estudio de los genes posibilitó entender los procesos de segregación y recombinación de genes que originan inmensa variedad de individuos. Las combinaciones de genes menos adecuadas desaparecen gradualmente debido a la incapacidad de perpetuarse en la misma proporción que las más convenientes. Para avanzar con el análisis de los temas de esta unidad, voy a realizar una sinopsis de la evolución del hombre. Esta implica la transición del mono al hombre y para evidenciarlo se encuentran los fósiles humanos en los que se han encontrado semejanzas y diferencias entre humanos y primates. Esta transición se describe en etapas evolutivas biológicas, en etapas evolutivas culturales y en el desarrollo sociocultural que experimenta. En relación a la evolución biológica, debo describir que ésta comprende la evidencia fósil de cambios en la estructura anatómica del hombre, donde se presentan criaturas bautizadas como Australopithecus, neandertales y hombres de Cro-Magnon. En este gráfico pueden observar la diferencia que existe en el cráneo de los Australopithecus y los neandertales. Ahora voy a referirme a la evolución cultural que se dio en el hombre. La transición del mono al hombre a nivel cultural se dio en etapas marcadas por las estrategias de supervivencia que utilizó y que por ello se las identificaba como Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens y hombre moderno. Es importante que consideremos que la cultura, en el sentido antropológico, es la suma de lo que los miembros de una comunidad han aprendido a través de generaciones de experiencia social acumulada e incluye así costumbres, gustos, habilidades, lenguaje, creencias, tabúes y todos aquellos patrones de conducta que forman parte de una sociedad organizada. El acontecimiento más importante en el proceso de la evolución cultural humana fue el inicio de la agricultura hace más de 10.000 años. Para complementar esta información, ahora vamos a revisar el desarrollo social y cultural del hombre, que comprende 3 períodos o etapas: el paleolítico, mesolítico y el neolítico. El período antiguo de la edad de piedra o paleolítico se inició cuando el primer hombre hizo por primera vez un utensilio, hace aproximadamente 650.000 años,
y terminó hace 10.000 años. El período mesolítico inicia cuando el manto de hielo empezó a retroceder y el clima se hizo más benigno. El hombre salió de las cavernas e inició una nueva existencia a la orilla de los lagos, de los ríos y de los bosques. Existencia que ofreció mejores oportunidades de contacto social. En el Mesolítico, las familias se unieron formando clanes y tribus. Se inventó la embarcación, el arco y la flecha. En el período Neolítico, que es el último período de lo que también se conoce como prehistoria, se extiende hasta hace aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, cuando el hombre hizo el descubrimiento de que la palabra puede representarse y conservarse por medio de símbolos visuales. En este momento es cuando termina la prehistoria y se inicia la historia. El Neolítico se caracteriza por el crecimiento de la agricultura y el pastoreo, y con ella la aparición de la aldea. El hombre construyó habitaciones permanentes, domesticó a la vaca y a la oveja y también inventó el telar. La seguridad que ofrece el cultivo de alimentos y el poder disponer a voluntad de provisiones y de abrigo permitieron al hombre utilizar sus energías para algo más que la satisfacción de su necesidad de subsistir. Cuando el hombre dispuso de tiempo, dio también el paso definitivo para alcanzar el plano de las grandes civilizaciones. Es importante reconocer que la evolución del hombre ha sido objetivo de estudio y de análisis de muchos investigadores. Sin embargo, los científicos que se destacan por ser los pioneros en explicar los mecanismos de la evolución fueron Charles Darwin y Jean-Baptiste Lamarck. Ellos pusieron de manifiesto que la evolución es una interacción de los organismos con el medio ambiente. Sin embargo, Lamarck tuvo percepciones diferentes a Darwin, ya que consideró la evolución en términos de individuo, en tanto que Darwin la abordó en función de las poblaciones. El pensamiento de Lamarck giró alrededor de dos suposiciones: la ley del uso y de la falta de uso, y la herencia de las características adquiridas. Las hipótesis de Lamarck fueron criticadas. Sin embargo, rescatamos el intento de este gran científico en su esfuerzo por explicar los cambios evolutivos, aunque las conclusiones por él elaboradas fueron incorrectas. Por su parte, Charles Darwin, en su pensamiento, comprendió que en la naturaleza hay una sobreproducción de organismos en la que muchos de los descendientes no sobreviven. Por tanto, dedujo que entre los organismos debe haber una lucha por la existencia. Los organismos mejor adaptados sobreviven y se reproducen, en tanto que los menos adaptados no se pueden reproducir y también pueden morir más pronto. Esto es lo que se conoce como la teoría de la selección natural. En la actualidad, el conocimiento moderno de la genética vigoriza la teoría de la evolución por la selección natural. Para concluir, los invito a profundizar todos los temas que hemos revisado a través de las unidades del ciclo en el libro base Biología Humana. Si tienen alguna inquietud sobre estos temas tratados, por favor háganmela saber a través de los canales de la UTPL. Les agradezco la atención. Hasta pronto.